Vamos a la segunda parte de la sesión matinal con el trío malagueño, ¿no? En primer lugar, presentaré a Antonio Jiménez Millán, luego Álvaro Galán y por último Pedro Plaza. Antonio Jiménez Millán es catedrático de Literaturas Románicas en la Universidad de Málaga y ha publicado los siguientes, no voy a decir todos porque son muchos, Antonio, los siguientes libros de ensayo: los poemas de Picasso, la poesía de Rafael Alberti, 1930-1939, que he de decir con vanguardia e ideología me sirvieron mucho a mí cuando empezaba yo a trabajar en mi tesis, vanguardia e ideología también. Entre dos siglos, estudios de literatura comparada, promesa y desolación, el compromiso en los escritores de la generación del 27, la poesía de Joan Margarit, poesía hispánica peninsular y poetas catalanes contemporáneos en 2019. En 2009 fue comisario de la exposición y autor del catálogo Antonio Machado, El laberinto de espejos, y ha traducido, entre otros, a Max Jacob, a Jean Cocteau y a J.V. Foix. Entre sus libros de poemas cabe destacar Restos de niebla, Ventanas sobre el bosque, Casa invadida, Inventario del desorden, Clandestinidad, Biología e historia y Noche en París, además de antologías, de las antologías La mirada infiel, Ciudades, Líneas de sombra y Memoria del agua, poemas sobre Granada. Ha recibido, entre otros, los premios, el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca, el Rey Juan Carlos I, emérito, y el Ciudad de Merilla y el Generación del 27. Nos va a hablar de 40 años de la otra sentimentalidad, de la que él fue uno de los protagonistas principales. Tienes la palabra, Antonio. ¿Se oye bien? Muchísimas gracias a Juan José Lanz, en primer lugar, a Natalia Vara Ferrero, a Fran Contreras por la organización de este encuentro. Y como ha dicho Juanjo, yo voy a hacer una intervención en la que soy juez y parte, digamos, porque en versión abreviada, que es la que voy a exponer ahora, ¿no? Se llamaba Compañero de viaje en torno a la otra sentimentalidad. La propuesta de la otra sentimentalidad tiene para mí un claro vínculo con la transición española. A finales de la década de los 70 no se hablaba todavía de la memoria histórica, pero es entonces cuando se empieza a reivindicar la cultura de la Segunda República, censurada durante la dictadura franquista. El primer homenaje, permitido con muchas reservas, a Federico García Lorca, Fuentevaqueros, 5 de junio de 1976, fue un logro de los sectores progresistas de Granada en el marco general de la lucha por las libertades democráticas, la amnistía y la legalización de los partidos políticos. En la comisión organizadora de ese homenaje estuve yo, que aún era estudiante del último curso de carrera, y estuvo mi maestro, Juan Carlos Rodríguez, cuya influencia resultó decisiva en la teoría de la literatura y en la renovación literaria de los años 80. Baste con recordar su prólogo al libro Las cortezas del fruto de Álvaro Salvador, del año 1980. En ese mismo año, 1980, en el Palacio de la Madraza de la Universidad de Granada, Juan Carlos Rodríguez hizo dos presentaciones memorables dentro del aula de poesía dirigida por Álvaro Salvador y José Heredia Maya. En abril presentó a Jaime Gil de Viedma y en noviembre del mismo año a Javier Egea, que leyó por primera vez su poema Troppo Mare, un texto realmente fundamental en los orígenes de la otra sentimentalidad. Yo había sido alumno de Juan Carlos Rodríguez en el momento en que publicó su gran libro, Teoría e Historia de la Producción Ideológica, las primeras literaturas burguesas, y también asistí a los cursos monográficos que impartió en esa época, base de sus
publicaciones posteriores, Poesía de la miseria, Miseria de la poesía, 1980, o La poesía, la música y el silencio, de Mallarmé a Wittgenstein, en 1994. Bien, el fracaso del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 y la victoria indiscutible del PSOE en las elecciones generales de octubre de 1982 dieron la impresión de que por fin se dejaba atrás el miedo y la inseguridad para dar paso a una nueva ilusión colectiva. Lo resumía muy bien Ángeles Mora en un texto posterior dedicado a Javier Egea, en el que decía: por aquel tiempo, a principios de los 80, se respiraba en Granada un aire especial, una especie de eufórico y quizá ingenuo vitalismo. Parecía que inevitablemente el mundo iba a cambiar, que algo distinto tenía que suceder, que llegaría otra forma de amar, de vivir y de escribir. Yo me había trasladado a Málaga, a la Facultad de Filosofía y Letras, a finales de octubre de 1976, pero durante muchos años viví entre las dos ciudades, Granada y Málaga, y no dejé de participar en lecturas poéticas, actos culturales y ediciones como Granada Tango, de 1982, que promovió Horacio Révora desde La Tertulia, un local donde Luis García Montero y Javier Egea leyeron su Manifiesto Albertista, homenaje al gran poeta de la generación del 27, con el que nos unió una sólida amistad en la década de los 80. De lo que ocurrió después con Rafael Alberti, la verdad, prefiero no opinar aquí. A la poesía de Rafael Alberti habíamos dedicado Andrés Soria, Olmedo y yo sendos trabajos de investigación, uno de ellos, el mío, lo ha citado Juanjo, y también lo haría a mediados de los 80 Luis García Montero con su tesis doctoral. En 1983, es decir, hace ya 41 años, Luis García Montero, Álvaro Salvador y Javier Egea publicaron una breve edición, La otra sentimentalidad, con dos textos programáticos que, después de remitir a las palabras de Juan de Mairena, Antonio Machado, en el sentido de que una nueva poesía llevaba consigo no una nueva sensibilidad, expresión utilizada por José María Castellet en el prólogo a 9 novísimos poetas españoles del 70, sino una nueva sentimentalidad. Cuestionaba las diferencias entre intimidad e historia, razón y sentimiento, y proponía otro romanticismo, título de un poema de Paseo de los Tristes de Javier Egea, y en definitiva otra moral. El texto de Luis García Montero lo expresaba de esta forma: cuando la poesía olvida el fantasma de los sentimientos propios, se convierte en un instrumento objetivo para analizarlo, quiero decir, para empezar a conocerlo. Y no importa que los poemas sean de tema político, personal o erótico, si la política, la subjetividad o el erotismo se piensan de forma diferente. Este cansado mundo finisecular necesita otra sentimentalidad distinta con la que abordar la vida. Y en este sentido la ternura puede ser una forma de rebeldía. Todo lo admitido por el recuerdo forma parte del presente. Escribía también ahí Luis García Montero. Y Javier Egea formulaba su poética a través de una paráfrasis del célebre poema de Juan Ramón Jiménez, aquel de Eternidades, ¿no? Vino primero frívola, yo niño con ojeras, y nos puso en los dedos un sueño de esperanza o alguna perversión. Y terminaba diciendo Javier Egea: porque a pesar de todo nos hicimos amigos y me mantengo firme gracias a ti, poesía, pequeño pueblo en armas contra la soledad. Yo participé en varias lecturas, hice distintas presentaciones en Granada, en Málaga, en Cádiz, en Almería, en Madrid, con Álvaro, con Javier y con Luis. No sé si de haber residido en Granada hubiese firmado también esa propuesta. Es una hipótesis y yo prefiero la condición de compañero de viaje, tan apreciada por Jaime Gil de Viedma, que fue otra de nuestras referencias cercanas. El homenaje que la revista
Litoral le dedicó en 1986, lo coordinamos Álvaro Salvador, Luis García Montero y yo. Compartí también la admiración por Antonio Machado, por Rafael Alberti, por Ángel González, por Pier Paolo Pasolini, muy presente en este último en Las cortezas del fruto de Álvaro Salvador, donde se le dedica un poema a raíz de su asesinato en 1975, en el Jardín extranjero de Luis García Montero, en Paseo de los Tristes de Javier Egea y en mi extenso poema Jardín inglés, incluido en el libro Restos de niebla. Además de estos últimos títulos citados, yo situaría en la línea de la otra sentimentalidad Troppo Mare de Javier Egea, que cronológicamente es anterior a Paseo de los Tristes, Diario cómplice de Luis García Montero, El agua de noviembre de Álvaro Salvador y mi libro Ventanas sobre el bosque, publicado en 1987, pero escrito entre el 83 y el 85. Y la nómina se amplía si tenemos en cuenta a Benjamín Prado, a Ángeles Mora, a Teresa Gómez y a Inmaculada Mengíbar. Todos estos nombres, y el mío, figuran en la edición que hizo Francisco Díaz de Castro, La otra sentimentalidad, estudio y antología, en Sevilla, colección Vandalia 2003, pero también en la muy reciente de Pepa Merlo y Félix Martín Gijón, La otra sentimentalidad, antología, en Granada, el Embés Editores 2023. A casi todos les o nos dedicaba atención Juan Carlos Rodríguez en el libro Dichos y escritos sobre la otra sentimentalidad y otros textos fechados de poética, Hiperión 1999, donde también incluyó a poetas que, siendo discípulos suyos, seguían otras opciones estéticas, caso de Justo Navarro, de José Carlos Rosales y del más joven de todos, que era Luis Muñoz. A partir de 1985, la colección Maillot Amarillo de la Diputación de Granada fue publicando libros de los autores citados, que también colaboraron en la revista Olvidos de Granada, dirigida por Mariano Maresca. El diseño de todas estas ediciones estuvo a cargo de Juan Vida, un artista de referencia que desde el principio tuvo claras vinculaciones con la otra sentimentalidad y con las diferentes iniciativas literarias que fueron surgiendo en Granada. Hubo también ciertas reservas por mi parte al leer los textos programáticos de la otra sentimentalidad, publicados primero en la prensa y reunidos después en la edición que ya cité, en los pliegos de Barataria, editorial Don Quijote, Granada, 1983. Me pareció entonces, y ahora en la distancia mucho más, que el alcance de las propuestas iba demasiado lejos, o dicho de otra manera, que el componente utópico no se ajustaba a las posibilidades reales dentro de la identificación entre literatura y vida que subyacía en todo el proyecto. En el texto de Luis García Montero se leía que romper con la sensibilidad que hemos heredado significa también participar en el intento de construir una sentimentalidad distinta, libre de prejuicios, exterior a la disciplina burguesa de la vida. El texto de Álvaro Salvador iba todavía más lejos. Decía: cuando la vida y sus relaciones no solo se conciben de otra manera, sino que también se viven de otra manera, cuando el sentimiento de la patria no solo cambia, sino que desaparece y se convierte en un sentimiento internacionalista, cuando el sentimiento de la paternidad desaparece porque no se entiende la sociedad falocrática ni las relaciones amorosas o filiales como una moral, entonces puede hablarse de otra sentimentalidad, de otra poesía. Javier Egea, como ya anticipaba antes, no escribió ningún texto teórico y prefirió insertar un soneto, esa poética que era una paráfrasis del célebre texto de Juan Ramón Jiménez. Su enfoque de las relaciones amorosas, basado en la propuesta de otro romanticismo, tiene muy en cuenta la explotación, el egoísmo inherentes al sistema capitalista, al que también se vinculaba un sentimiento casi obsesivo de soledad. Se nota especialmente en la sección Renta y Diario de Amor
del libro Paseo de los Tristes y en algunos poemas extensos de este libro, como por ejemplo el que se titula Otro romanticismo. No es posible saber, cuando todo enmudece y la vida se ha vuelto una sórdida esquina, si nos falló el presentimiento o será que el mercado nos fue tragando con sus comadres y su algarabía. Será que llevaremos inevitablemente un lenguaje podrido que amarga el paladar y te pone a escupir en mitad de la urgencia, cuando toda la historia apenas si consiste en decir que sí, que nos amamos. En el siguiente libro, Raro de Luna, 1990, Javier Egea abordó una apuesta más radical a través de la indagación en el inconsciente, lo que le condujo a recuperar procedimientos afines al surrealismo, y ahí tuvo muy en cuenta el libro Chambre, Habitaciones, de Luis Aragón, que se había traducido al español en la editorial Hiperión, pero también sobre Los Ángeles, de Rafael Alberti, y Poeta en Nueva York, de Federico García Lorca. Pero también incluso figuras procedentes del imaginario romántico, como por ejemplo la leyenda del vampiro. En el fondo, no hacía más que profundizar en la línea teórica de Juan Carlos Rodríguez en su fijación sobre el inconsciente ideológico. Y así la escritura de Raro de Luna estuvo muy relacionada, sobre todo en las secciones centrales, Príncipe de la Noche y Las Islas Negras, con un proceso psicoanalítico que el autor siguió en Málaga desde febrero a junio de 1987 y que motivó posteriormente que yo también escribiera el prólogo de Raro de Luna en su edición de 1990 con los dibujos de Rafael Alberti. Pero yo tampoco, y me hago aquí una clara autocrítica, me puedo considerar ajeno a esa excesiva dimensión utópica. En el libro Ventanas sobre el bosque iniciaba yo un poema de esta forma. Antes de que llegaras, fue la nuestra una historia de dominio y posesión. Tú eres más joven. Corría el año 1984, han pasado 40 años, y ahora me hace sonreír el optimismo de aquellos versos, mucho después de que acabara esa historia, que no evitó ni el dominio, ni la posesión, ni los celos, y que acabó de una manera lamentable, como otras muchas historias y muchas otras relaciones. Así que de la vieja sentimentalidad quedaban muchas rémoras, muchos comportamientos que duraban siglos y que no iban a cambiar de la noche a la mañana. Pero no olvidemos tampoco que la mayoría de los asuntos que se pusieron a debate en la década de los 80 siguen hoy en el centro de la actualidad. Y es un tema que dejo para el coloquio, ahí pendiente. El nacionalismo, las relaciones paterno-filiales, el amor, el erotismo y su mercantilización, el carácter histórico y no eterno de los sentimientos y los derechos de la mujer en el ámbito social y laboral. Hay que contar, sin duda, con la mirada y la voz que aportaban las mujeres poetas, en un momento en que la perspectiva feminista se sumaba a la dimensión histórica de la literatura y de la poesía. Véase, por ejemplo, el final de un poema de Ángeles Mora, Aimez-vous Brans, incluido en el libro La guerra de los 30 años. Ya no se trata de ser los dos en uno, sino uno en dos, en mil. La vida es solo transformar la vida, porque todo es más viejo, todo, pero todo es más nuevo, todo a la luz indomable de la historia. En este sentido, la propia Ángeles Mora se expresa de manera muy diáfana en la muy reciente edición de su poesía completa, ¿Quién anda ahí?, Poesía reunida, 1982-2024, publicada en Tusquets con un epílogo también de Francisco Díaz de Castro. Dice ahí Ángeles Mora: he tratado de escribir poesía feminista y materialista en el sentido de plasmar en los poemas nuestra cotidianidad, con sus contradicciones, y alcanzar un yo que pueda considerar propio y libre. Ese yo propio y libre y esas contradicciones darían para hablar mucho sobre la evolución
del personaje poético desde los años 80 hasta la actualidad, pero yo excedería con mucho los límites de esta exposición y lo trato un poco más en el texto ya, digamos, dedicado a la publicación. Paso a hacer entonces un balance final. La propuesta de la otra sentimentalidad fue muy reveladora de la poesía española en los años 80, pero su alcance se ajustó, lógicamente, a la trayectoria de cada uno de los poetas que la suscribieron. Para mí, 3 títulos marcan claramente el límite, es decir, el final de ese funcionamiento de grupo. Raro de Luna, de Javier Egea, 1990, Las flores del frío, de Luis García Montero, 1991, y La condición del personaje, de Álvaro Salvador, de 1992. Acerca del sentimiento de pertenencia a un determinado grupo, me gusta recordar una declaración que le hizo Jaime Gil de Viedma al periodista mexicano Federico Campbell en el libro Infame Turba, 1971. Dice, el sentimiento de pertenencia uno lo tiene hasta los 30 años. Después es absurdo ese sentimiento de grupo, no solo en la literatura. Cuando se tiene esa edad todavía se vive en pandilla, en banda, como uno vive cuando es muy jovencito. En la literatura pasa lo mismo, cada cual va por su lado. Y yo creo que es exactamente lo que ocurre con el grupo al que yo me asocié, ¿no? El grupo de poetas de la otra sentimentalidad. Y yo creo que vale no solo para Luis García Montero, Javier Egea y Álvaro Salvador, sino para los que estamos asociados como Benjamín Prado, Ángeles Mora, Inmaculada Mengíbar, Teresa Gómez o yo mismo. Por último, se ha repetido hasta convertirse prácticamente en un tópico que la otra sentimentalidad dio lugar a la poesía de la experiencia o se diluyó en ella. Habría que matizar claramente esta afirmación. En primer lugar, lo que se advierte en los años de la transición y muy especialmente a principios de la década de los 80, es un claro desplazamiento de la estética neovanguardista o neobarroca, venecianos, etc., hacia un artificio de naturalidad que produce el efecto de lo verosímil y hacia un tono más narrativo e irónico al mismo tiempo. Pero también en este caso sería impropio hablar de estéticas dominantes, puesto que en ningún momento desaparece la diversidad. En segundo lugar, ese giro implica a muchos poetas que escribían en catalán, en gallego y en euskera, como demuestra la edición de Germán Yanke, Los poetas tranquilos, antología de la poesía realista de fin de siglo, publicada en Granada en la colección Maillot Amarillo en 1996. Yo, por mi parte, también traté de explicarlo en los estudios previos a las antologías Poesía catalana contemporánea, 1993, y Poesía gallega contemporánea, en colaboración con Luciano Rodríguez, ambas en Litoral, esta última en el 96. En tercer y último lugar, las afinidades que surgen en torno al reconocimiento de algunos maestros, desde Antonio Machado hasta algunos poetas de la generación del medio siglo, a la elección de esos procedimientos narrativos e irónicos y a la distancia del culturalismo superficial, no puede ocultar las profundas diferencias ideológicas que existen entre los autores de la otra sentimentalidad y muchos de los llamados poetas de la experiencia, ya sea respecto a las tendencias más marcadamente esteticistas, ya respecto a posiciones políticas de signo claramente tradicionalista o conservador. Un buen ejemplo es la antología 1917 versos, publicada en Madrid por las ediciones de Vanguardia Obrera, 1987, en la que a los nombres vinculados a la otra sentimentalidad, Álvaro Salvador, Javier Egea, Luis García Montero, Benjamín Prado y yo mismo, se unía el poeta sevillano Javier Salvago, iniciador de la figuración irónica en los años 80. Bien, en el texto más extenso cito naturalmente las investigaciones de Juan José Lanz y de Araceli Iravedra sobre todo este tema,
todos los matices correspondientes a las relaciones, ¿no?, y a la distancia también con la llamada poesía de la experiencia. Precisamente de la otra sentimentalidad quedan unos vínculos de amistad que en distinto grado han permanecido durante más de 4 décadas. Dejando aparte a Javier Egea, que no está con nosotros desde el verano de 1999 y nunca dejó de pensar en una poesía de índole materialista, incluso en sus acabados sonetos del Diente de Oro, todos los nombres que he citado seguimos fieles a una orientación política de izquierdas y nunca hemos renunciado a una visión crítica de la realidad. En 1980, relacionar la poesía con la ideología y la política era prácticamente impensable, quizá por la desconfianza hacia la poesía social y hacia algunas versiones del realismo de la posguerra. Nosotros volvimos a hacerlo, pero con la certeza de que ya no valían los panfletos o los simples mensajes bien intencionados, sino el trabajo con un material a la vez lingüístico e ideológico. Por recordar de nuevo a Jaime Gil de Viedma con la pasión que da el conocimiento. 40 años después, ese sigue siendo nuestro reto a la hora de escribir. Muchas gracias.